El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Siempre lo he dicho, si de algo me puedo jactar es que he tenido excelentes profesores y profesoras a lo largo de toda mi vida académica. Y el día de hoy es un honor y un privilegio estar con Cristina del Mastro. Ella es profesora principal del Departamento de Educación y vicerrectora académica. Cristina, qué gusto tenerte acá, de verdad. Es un honor y un privilegio, lo repito, por dos, ¿no? Qué bueno reencontrarnos, Gianfranco, ahora en otro escenario, no el de las aulas, sino en el set. ¿Un maestro nace o se hace? En el caso de la labor docente del maestro, las generaciones ahora, en mi época decían que cada 10 años era cambio de generación, pero yo creo que ahora es cada 4 o 5 años, ¿no? Entonces, la tecnología, los cambios sociales, son tan acelerados que un profesor de alguna manera tiene esa predisposición y esa vocación, pero se construye y se reconstruye permanentemente para poder llegar a su grupo de estudiantes, ¿no? Y para poder responder a las expectativas y también poder, diríamos, integrar estos cambios tecnológicos y también responder a las necesidades y los intereses de las distintas generaciones y de la sociedad que está en constante cambio, ¿no? Algo que yo entendí justamente fue que una aula no es igual a la otra. O sea, tienes que saber adaptar, y en esa adaptabilidad está justamente no solo el éxito del profesor, yo creo que el éxito también del estudiante, que haya esa reciprocidad, ¿no?, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que la labor de un profesor es muy compleja, no siempre totalmente valorada por la sociedad, porque creo que por un lado tiene que mantenerse actualizado en los contenidos, ¿no? Aunque ahora los contenidos los podemos encontrar en distintos medios, pero el profesor tiene que saber dónde, cómo encontrarlos, pero también cómo procesarlos, analizarlos. Tiene que saber también diferentes actividades o estrategias para llegar al estudiante, y también tiene que conocer a los estudiantes. O sea, a los estudiantes en teoría, digamos qué características tienen los niños, los adolescentes, los jóvenes, de acuerdo a la psicología, pero también a cada grupo, ¿no? Y poder conocer a tu grupo, cuáles son sus expectativas, sus necesidades, sus experiencias, porque todo eso es como parte de la base sobre la cual van a desarrollar sus nuevos aprendizajes. Entonces tú no puedes ser un reproductor de conocimientos y de información, sino más bien una persona que diseña, diríamos, itinerarios de aprendizaje que pueden ser en algunos casos comunes al grupo y en otros se van diferenciando de acuerdo a las necesidades y habilidades de cada estudiante o de cada grupo, ¿no? Voy a poner énfasis en eso, desarrollar itinerarios de aprendizaje. ¿Sabes por qué? Porque siento que a veces hay una perspectiva muy reduccionista por parte de la sociedad a creer que la labor de profesor empieza y acaba en el aula. Y en realidad no es así, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante traer la experiencia del estudiante antes y durante el desarrollo de las clases en otros espacios, ¿no? Llamemos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tienen un hogar, tienen relaciones sociales, tienen experiencias con el mundo cultural, han viajado, en fin, y todo eso va a interactuar con la información con la que el profesor los va a poner en contacto. Entonces, no es puede ser la misma información o la misma actividad, pero el estudiante es distinto porque ha vivido distintas experiencias. Entonces, a partir de eso es que se va a conectar con esta nueva información y va a poder procesarla, y va a poder analizarla, y va a poder utilizarla y llevársela consigo a su vida. Entonces creo que, como tú has dicho, el fuera del aula es importantísimo tanto para el diseño de estas actividades o de estas acciones educativas, como también para el impacto que pueda tener el aprendizaje en el estudiante una vez que ha adquirido o ha desarrollado un nuevo conocimiento, ¿no? ¿Qué se le pide hoy en día a un profesor universitario? Bueno, hay distintas perspectivas, ¿no? Porque las tendencias globales están exigiendo que el profesor universitario desarrolle mucho su capacidad de investigación, ¿no? Y siempre hay como una suerte de tensión entre ser un excelente investigador y ser un excelente profesor. Y también hay modelos de universidades. Hay universidades
que apuestan principalmente por la formación de pregrado y hay otras universidades que apuestan más por el desarrollo de conocimiento, por la investigación de punta y sobre todo por ser fuertes en el posgrado. Yo creo que en el Perú la mayoría de universidades van más a hacer formación y también investigación, pero tenemos casi muy pocas universidades que apuestan principalmente por un posgrado fuerte y una investigación fuerte porque las condiciones del país no lo permiten aún, no tenemos políticas, digamos, de apuestas fuertes por un desarrollo exclusivo de la investigación. Entonces, yo creo que un profesor investigador que investiga es una persona que produce y profundiza en el conocimiento e incluso se puede adelantar al conocimiento y debería haber un diálogo entre esta investigación y también lo que enseña en el aula, ¿no? Eso desde el punto de vista del conocimiento, pero también, de acuerdo a las carreras, tenemos que tener profesores con cierta trayectoria profesional, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Y venga un profesor que nunca ha agarrado una cámara y te enseñe iluminación y te enseñe a grabar, no puede ser solamente teórico. Entonces, necesitamos perfiles mixtos de profesores que, por un lado, este conocimiento lo tengan como fruto de una investigación de alto nivel, pero por otro, también conjuntos de profesores que este conocimiento le venga de la experiencia de campo profesional. Y bueno, no es solamente es necesario saber, conocer lo que se va a enseñar, sino también saber enseñarlo. Ahora a los profesores les pedimos que sean más que especialistas en su propia área, ¿no? O sea, creo que estuvo muy expandida durante mucho tiempo la idea de que profesor universitario era el especialista en su carrera que iba a dictar clases ahora a una universidad. Ahora ya no, ¿no? O sea, ahora yo creo que un profesor universitario, además de especialista en su área, tiene que tener cierta noción pedagógica que creo que la universidad o las universidades en general están tratando de hacer el esfuerzo por tratar de capacitarlos un poco más en ese asunto. Antes creo que este lado, vamos a decirlo así, no estaba tan explorado, ¿no? Como tú preguntabas al inicio, ¿no? ¿El profesor nace o se hace? Creo que los profesores universitarios, si bien no han llevado, digamos, una carrera de pedagogía, generalmente se les escoge por su conocimiento, ¿no? Por el dominio y la especialización del campo en el que van a enseñar, pero en la práctica a veces intuitivamente van desarrollando una serie de habilidades, algunos más que otras, y creo que cuando las universidades son responsables de ayudarlos a los profesores a tomar conciencia de esa práctica y también a ver si realmente la manera como están enseñando es la mejor manera para lograr el aprendizaje del estudiante, y ahí existen pues diferentes, diríamos, recursos y estrategias de formación permanente, como se le llama, del profesorado, ¿no? Para que a partir de sus prácticas también las analicen y las reflexionen y vean, oye, esta es la mejor manera de enseñar esto, ¿cómo aprenden mis alumnos, ¿no? La mayoría, antes existía este concepto del buen profesor como el que más jala, claro, ¿no? Y ahora sabemos que no, más bien el alumno es el centro de nuestra atención y nuestro éxito está en el éxito del estudiante. Entonces, si el profesor se da cuenta que los estudiantes no lo atienden, no rinden bien en las pruebas, deberíamos también desarrollar esa capacidad de autoanálisis, autointerrogación para ver cómo mejoro. Qué bueno eso que dices, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos conceptos que hemos traído de décadas pasadas, ¿no? El mejor profesor es el que más tasa de desaprobación en su aula tiene. Exacto. Y no necesariamente es así. O sea, hay otros factores que están jugando ahí, ¿no? O el tema de que la exigencia pasa por justamente tratar de hacer un vínculo lo más distante entre el profesor y el estudiante, porque eso es lo más óptimo. Y tampoco necesariamente es así. O tenemos de pronto profesores que a lo largo de su trayectoria, que de repente no tienen una formación pedagógica, fueron especialistas, por la experiencia misma han desarrollado cosas que si se dedicaran un poquito a ver qué es lo que funciona y qué no, podrían encontrar cosas interesantísimas, ¿no? Exactamente, creo que el profesor tiene un conocimiento que algunos autores lo llaman el conocimiento práctico del profesor, ¿no? O sea, en la práctica van desarrollando su capacidad pedagógica. A veces es como ensayo-error, a veces es más, digamos, estos ensayos tienen más tasa de éxito y la van repitiendo y van como que formando su estilo de enseñanza.
y algunos pues son más exitosos y otros menos, pero es importante ese análisis de tu práctica para ver qué funciona, qué no funciona y cómo puedo ir mejorando, porque como te decía, la labor docente es una labor de aprendizaje permanente y yo creo que un buen profesor también siempre tiene ese espíritu de innovación, de cambio, de mejora, porque el que se queda como enseñó hace 20 o 30 años, fracasa, ¿no? Por muy buen especialista o muy buen investigador, tiene que ir cambiando y tiene que irse adaptando a los tiempos y a los grupos. Y un aspecto que has tocado, digamos, en tu comentario, que creo que es esencial resaltar, sobre todo en esta época post-pandemia, es todo el tema, diríamos, de la relación interpersonal y del clima del aula, que hoy más que nunca es imprescindible para un buen profesor, porque los estudiantes han pasado, como comentábamos antes, tras de cámaras, por toda una, diríamos, una crisis, ¿no? No solamente sanitaria, sino también de incertidumbre con respecto al futuro, de pérdidas de familiares cercanos, muchas muertes cercanas, encierro dentro del aula y entonces dentro de la casa, perdón. Entonces eso ha hecho falta de socialización y eso ha hecho que los estudiantes busquen en el profesor no solamente un especialista, sino una persona con la que puedan dialogar. El espacio del aula y de la universidad y la experiencia universitaria en general, una experiencia agradable, donde sientan que están logrando sus metas y van consolidando experiencias de éxito y no experiencias de fracaso, ¿no? Entonces, ahí la universidad tiene que cuidar mucho, por ejemplo, la salud mental, ¿no? La dimensión social, la dimensión emocional y otros aspectos que no son los duros académicos tradicionales, ¿no? Sino, por ejemplo, las actividades culturales, deportivas, espacios de socialización que no son solamente académicos y que complementan su formación y lo hacen desarrollarse de manera integral. Entonces, creo que ahí las universidades tienen ese gran reto, ¿no? Y he podido compartir con colegas de otros países de la región y del Perú también, y esta problemática de los jóvenes y los estudiantes universitarios es general, ¿no? Post pandemia. Entonces, requiere de un perfil más complejo del profesor, que también se preocupe por ese lado más humano, más social, más personal de los estudiantes. Voy a entrar un poco por ahí. Por ejemplo, creo que a nivel Latinoamérica en sí, la especialización de educación a distancia no estaba tan desarrollada. Era una carencia que teníamos como región. Pero ¿cuáles son las diferencias que tú has podido encontrar en cómo se llevó el tema de la educación a distancia de Perú, o sea, a grosso modo, versus otras realidades de América Latina? Mira, no me atrevería a decir de que toda la región está, digamos, atrasada. Tenemos casos de éxito, sobre todo en México, en Costa Rica, Colombia, universidades donde el Estado ha apostado por una educación a distancia de calidad que pueda llegar a sectores y a lugares geográficos donde no es posible una atención presencial. Entonces, hay experiencias de éxito. En el Perú ha habido bastantes prejuicios con respecto y malas prácticas también con respecto a la educación a distancia, y esto ha hecho que desde la ley se considere que es una modalidad de menos nivel, pero una educación a distancia seria puede llegar a tener buenos resultados en la formación y además es una oportunidad de acceso, ¿no? De poblaciones que si no existiera esa modalidad no podrían desarrollarse profesionalmente y acceder a mejores condiciones laborales y sociales, ¿no? En el caso del Perú y en general, creo que a partir de la pandemia, no sé si se podría denominar que desarrollamos una educación a distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación a distancia implica una planificación, ¿no? Una planificación previa de las acciones didácticas, de los materiales y de las interacciones. Y tal vez antes de la pandemia el uso del Zoom y de las clases sincrónicas no se había utilizado en la escala que se utilizó durante la pandemia, ¿no? Y gracias a Dios que se pudo utilizar. Pero siento que la mayoría de instituciones lo que hizo fue reproducir las clases presenciales, en muchos casos tradicionales expositivas,
a un espacio de videoconferencia sincrónica donde muchos estudiantes apagaban la cámara y no había interacción, ¿no? Porque el profesor ni siquiera sabía si el estudiante estaba mirándolo o estaba escuchándolo detrás de la cámara, y en el mejor de los casos el estudiante escuchaba, ¿no? Entonces tampoco hubo un uso óptimo de estos recursos. Por ejemplo, las salas de Zoom para mí fueron fabulosas. Tú que has estudiado conmigo, o sea, para mí es importantísimo el trabajo en pequeños grupos, el compartir experiencias, el dialogar sobre lecturas. Y yo decía, ¿y cómo hago? Y descubrí las salas de Zoom. Pero entonces creo que nos ha revelado este cambiar. Lo que se cambió fue el escenario, pero no la metodología, ¿no? Y ahora cuando regresamos a la presencialidad y se han oficializado estos programas no presenciales, sean virtuales o semipresenciales, muchas de las actividades que se dicen a distancia son clases sincrónicas en Zoom. Entonces creo que hay que ver digamos, como una matriz de doble entrada entre lo que puede ser sincrónico y asincrónico, ¿no? Y lo que puede ser también en aula y fuera del aula, ¿no? Entonces, me parece que estas variables tiempo-espacio hay que explotarlas más y es un reto. Creo que he asistido a algunos eventos internacionales de educación a distancia, cómo incorporar lo aprendido durante la pandemia, pero asegurar a su vez la calidad de la educación. Creo que más allá de que sea educación presencial o educación a distancia, tiene que haber calidad, ¿no? Y tenemos que asegurar que la experiencia del estudiante sea una experiencia en la que aprenda de manera significativa y tenga éxito en su aprendizaje, y que lo que aprenda lo pueda llevar a su vida profesional, a su vida diaria, ¿no? Importante lo que mencionas a propósito de la educación a distancia en el caso mexicano, por ejemplo. Yo pienso y recuerdo que antes de pandemia yo llevé cursos en el Colmex o llevé cursos en el Pedagógico de Monterrey y funcionaban bastante bien porque eran MOOCs además, exacto, ¿no? Pero ya había una tradición, me refiero. O sea, aquí en el Perú no existía esa tradición, y creo que fue un poco sobre la marcha, como esos primeros seres humanos que habitaban sobre la Tierra, ir descubriendo a ver qué herramienta funcionaba. Y trataron, pues, los profesores hicieron lo que buenamente podían, y fue en principio caótico, pero yo sentía que había cierta dualidad, ¿no? También cierto apoyo en un inicio de los estudiantes, decir, ok, profesor, estamos aprendiendo. Ya después esta cuestión se hizo insostenible por varios factores, ¿no? O sea, teníamos noticias en la televisión, gente que se moría todos los días, las situaciones en casa empezaron a colapsar, y ese ambiente emocional que hoy tratamos de trabajar desde la presencialidad, en su momento pues no podíamos hacer mucho tampoco, ¿no? Y hubo ahí un componente que terminó desbordándose. Yo sí noto, por ejemplo, significativamente el cambio de estos estudiantes que pasaron literalmente 2 años encerrados en sus casas y llegaron a la universidad, versus aquellos estudiantes que recién han entrado en el 2023 o van a entrar en el 2024 y ya han tenido cierto recorrido de presencialidad, ¿no? Qué importante es la socialización, ¿no? Sí, yo creo que las experiencias exitosas en el mundo de educación a distancia generalmente se dirigen a públicos adultos, mayores de 24 o 25 años, que por X razones no pudieron en su momento, digamos, acceder a una formación presencial universitaria o para educación continua, que es el caso de los cursos que tú mencionas, ¿no? Y personalmente yo he sido profesora, tutora, en fin, de programas de formación continua del profesorado que son adultos. Entonces creo que cuando hablamos de educación a distancia y hablamos de estudiantes de la educación básica o los primeros años de universidad, definitivamente necesitan no solamente acceder a un contenido, a un conjunto de actividades para aprender, digamos, la parte académica, sino necesitan la experiencia, ¿no? Y el espacio también que sea distinto al del hogar, y relacionarse con personas distintas, porque eso también es parte de su aprendizaje. Entonces, sí, definitivamente lo que tú dices es totalmente cierto. Los estudiantes necesitan el campus, necesitan conocer a otras personas, interactuar cara a cara, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, aseguras un aprendizaje cuando es de calidad,
pero toda esa experiencia de socialización, de interacción también con el profesor, no es igual, ¿no? Yo me ponía a pensar también, por ejemplo, los eventos, los congresos internacionales, se hicieron por Zoom, ¿no? Pero no había la hora del café, ¿no? Entonces, ¿qué es la hora en la que realmente te pones a conversar con las personas conoces y socializas, quién está a tu alrededor, ¿no? Acá era, me conectaba, escuchaba al expositor, me parecía excelente. Por ahí los más innovadores tenían un grupito de discusión de 20 personas y se acababa, ¿no? Entonces, claro, te nutrías del contenido, pero toda esa otra experiencia de socialización, de hacer redes, de contactos, que de ahí conoces a alguien y el año siguiente pues, puedes tener la oportunidad de hacer alguna investigación en conjunto, mil oportunidades que se te pueden abrir que en el formato virtual no se presentan, ¿no? Entonces, esto que estoy comentando de más desde mi punto de vista como académica, imagínate un chico de 16, 17, no, pues 18 lo matas, años, ¿no? Definitivamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pienso, que, o sea, en esta cuestión aquí, o sea, algunos dirán, no, que le estás haciendo propaganda a la universidad, pero a ver, tener 2 años de estudios generales es importantísimo. Mucha gente me dice, ¿cuál es la utilidad? Y está muy difundida esta cuestión. Vive tu carrera desde el primer día. Yo digo, o sea, qué sociedad tan carnívora que tratamos de poner a los chicos en una competencia por ver quién llega más rápido al objetivo sin podernos a pensar si realmente ese es el camino que ese chico, esa chica quiere seguir. Los estudios generales sirven justamente para eso. Está el componente social, que te permite interactuar con otras personas, pero está también el ubicarte dentro del plano universitario. Nosotros tenemos una universidad que te acepta desde los 16 o 17 años, cuando eres un adolescente que está en la última etapa de su adolescencia. Vamos a ver, Dani le diría adolescente tardío. Sí. Ella lo clasificó así, Sí, ¿no? sí, Adolescente no, temprano, no es adulto temprano. Es parte de la teoría del desarrollo adolescente, sí. Y menciona eso, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. estás descubriendo tu identidad y lo pones en un ambiente nuevo, con mucha presión social de por medio. Entonces, evidentemente, el estudiante necesita encontrarse. La pandemia nos voló eso. Y ahora pues tenemos chicos, o sea, al menos yo lo que percibo, pues, bastante retraídos algunos, con muchos problemas de socialización, algunos que mencionan, ¿no? Como si fuese un pasado glorioso. Yo en el colegio era bastante desenvuelto, entré a la universidad y me quitaron eso, entonces, ¿cómo lo recuperas, no? O sea, sí es importante el poderte ubicar dentro de la universidad, ¿no? Sí, es sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo, le hemos llamado programa para admitidos, y los estudiantes que han ingresado a la universidad pero que aún no pasan la matrícula, estamos haciendo actividades y para que los estudiantes se conozcan la universidad antes del ingreso, digamos ya oficial, ¿no? Y en realidad lo hacen dentro de sus vacaciones y estamos teniendo una asistencia masiva. ¿Por qué? Porque justamente es esa necesidad de ir a un lugar, de conocer gente, pero a su vez pensamos que estos chicos que vayan antes también ya tienen amigos. ¿Cuánto tiempo cuando hemos entrado a la universidad perdíamos antes de conocer personas, ¿no? A veces los más sociales de repente en una semana, 2 semanas, los menos de repente al mes todavía no tenían amigos, ¿no? Y te vas ubicando. Claro, hay todo un proceso de ubicación social, incluso el espacio, ¿dónde queda tal aula? ¿Dónde queda el otro? Y uno se siente, hay como, digamos, un choque fuerte para adaptarte entre lo que saliste del colegio. Además es un mundo totalmente protegido y controlado, ¿no? Te llevan, te recogen con un horario. En cambio, en la universidad te pueden llevar y recoger. Hay padres que lo hacen ahora, pero dentro los horarios no son todos los días lo mismo. A veces tienes espacios entre una clase y otra, y ahora qué hago, con quién converso, con quién voy. Tienes diferentes grupos porque no en todas las clases estás con el mismo grupo. Entonces es un proceso de adaptación fuerte en un momento de búsqueda de identidad y de definición. Entonces no vas solamente para estudiar tu carrera, claro, ¿no? Sino para formarte de manera integral. Y creo que sí, que los estudios generales, ahora la ley los exige, a veces son integrados a las carreras. En nuestra universidad tenemos 2 años iniciales, sobre todo en muchas de las carreras de ciencias y letras, en algunas sí hay ingreso directo a la carrera, pero los estudios generales creo que también te forman como un profesional, diríamos, multidisciplinario, ¿no? Que tú no eres solamente, pues, ingeniero electrónico, ¿no? Y solamente sabes hablar de electrónica. ¿No? Me acuerdo de nuestro amigo Domingo que... Domingo. ¿no? Pero, sino que
es una persona que puede también entablar una conversación de cualquier tema, que tienes intereses variados, que puedes ver un documental, un noticiero, una película y eres capaz de analizarlo. Entonces, es una persona completa, ¿no? Y tu carrera es una parte de tu formación. Entonces, creo que la universidad está obligada también a darle más herramientas a los estudiantes y no es solamente una formación para aplicar un conocimiento específico en un campo disciplinar específico, ¿no? Exacto. Siento que sobre todo aquí nos cuesta mucho separar esta cuestión de colegio-universidad y que algunos padres todavía entienden que tienen que ejercer cierta protección sobre sus hijos. ¿A qué me refiero? Julio en algún momento me contó una anécdota que fue desopilante, ¿no? Un padre se le acercó a la oficina en la que él estaba y dijo, ¿en qué momento esta universidad permitió que un estudiante elija literatura como carrera? Hijo le dijo, es una carrera que existe y su hijo ha marcado la carrera de literatura. El papá lo miró así y le dijo a Julio, bueno, cuando mi hijo sea un fracasado en la vida, yo voy a venir acá a reclamarle a usted. Y se lo llevó al chico como si fuese una extensión de su cuerpo. Qué fuerte. Y metió la cabeza antes de salir y le dijo, y eso que no conoce quién es mi esposa. O sea, literalmente eso. O sea, esos son los estudiantes que se reciben en la universidad, con esa carga afectiva y familiar, ¿no? ¿Te ha tocado en algún momento enfrentarte a una situación así límite? No, pero sí hemos tenido, digamos, conductas nuevas en los padres de familia post pandemia. El primer día, el año pasado, en marzo, era los cachimbos que recién venían presencial. Y quedaron como 100 padres en la puerta y no se iban. Y no se iban, y no se iban, y no se iban. Entonces, y los padres pues no tienen acceso a la universidad porque no son parte de la comunidad, ¿no? La comunidad somos los profesores, los estudiantes, el personal, y cada quien se identifica para poder entrar. Entonces dijimos, ¿qué hacemos, no? Y se les hizo pasar, ¿no? Se les hizo pasar y se les hizo un tour. Y de ahí se instaló como que los lunes de padres de familia, ¿no? Entonces los padres que querían venir a conocer la universidad venían y se les daba una bienvenida y un tour por la universidad. Yo creo que, yo no sé si es un tema de la pandemia, si es un tema generacional, si es la ciudad de Lima, que es una ciudad grande, insegura, pero sí nos encontramos con estudiantes cuyos padres les dan menos autonomía de la que teníamos antes, ¿no? Años anteriores, y yo creo que eso habría que estudiarlo a mayor profundidad, ¿no? Creo que hay muchos temores, pero creo que como ciudadanos tenemos que ayudar a los estudiantes, adolescentes tardíos, jóvenes tempranos, a progresivamente ser autónomos, ¿no? Porque mi padre y mi madre no van a estar toda la vida para solucionarme los problemas, y cuando lleguemos, o sea, nosotros recibimos a los estudiantes para formarlos como ciudadanos y como profesionales, ¿no? Como personas integrales, pero nuestro compromiso con la sociedad es darle un certificado de que es un profesional. Este profesional tiene que ser autónomo y tiene que ser, digamos, solvente, ético y exitoso, ¿no? Ese es nuestro compromiso. O sea, cuando la universidad le entrega un certificado a un estudiante, es que ese certificado debe, digamos, validar que el estudiante puede valerse por sí mismo. Entonces tú te imaginas que el primer día el papá lo puede acompañar todo, pero nosotros tenemos que ayudar a una autonomía progresiva, ¿no? Y en ese sentido incluso se han hecho charlas para padres. O sea, ya la universidad está parcialmente, sobre todo en el primer año, haciendo algunas actividades con los padres, pero hay mucha presencia de los padres. Es como que la pubertad se hubiera extendido, ¿no? ¿Es como resultado de la pandemia, dices, o es una cuestión ya generacional o que atribuye? Yo creo que la pandemia lo ha agudizado.
Yo creo que la pandemia lo ha agudizado, ¿no? Incluso hemos tenido madres de familia que se quedaban también todo el día esperando y decían el club, ¿no? El club de las señoras que tejen, ¿no? Y bueno, puede ser porque también no sabemos a veces las distancias, los costos, ¿no? Claro. O sea, pueden haber factores que expliquen estas conductas. Pero sí es preocupante que en una sociedad los jóvenes sean tan dependientes de los padres o los padres no propicien progresivamente la autonomía de los hijos, ¿no? Porque son nuestros futuros ciudadanos. Y yo sí te puedo decir, por ejemplo, yo lo he vivido en carne propia hace no tanto tiempo, ¿no? Yo dejé de trabajar en escuelas en el 2022. Y lo que veía era, a diferencia de quizás cuando a mí me había tocado ser estudiante o de pronto estudiantes que había tenido que ya estaban en un periodo académico mucho más alto, vamos a decirlo así, que esta es una generación, no me voy a colocar tampoco el San Benito de estas personas que van y dicen que todo quiere masticadito y demás, pero sí es una generación mucho más pragmática y menos dada a poder resolver por cuenta propia. Sí. Buscan mucho la aprobación, ya sea del profesor, ya sea de los padres de familia. Y les cuesta mucho tomar decisiones por cuenta propia o están buscando, o sea, desde que apareció el tema de las rúbricas, por ejemplo, hacer lo que la rúbrica dice. O sea, dice, pero ¿esto en qué parte de la rúbrica está? Entonces hay como un desbalance ahí, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que trabajar desde la educación y o sea, la educación yo creo que no solamente se dirige a los estudiantes, sino también a los padres, sobre todo en la escuela básica, digamos, la autonomía, también la tolerancia a la frustración, ¿no? Y el aceptar el error, ¿no? El error es parte del aprendizaje. Entonces, no todos vamos a tener A la primera, ni nos va a salir perfecto, y a veces los papás están reclamando, ¿no? Porque ellos tampoco tienen tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los estudiantes? Es una sociedad, ¿no? O sea, que condena el error terriblemente. Condena el error, no tolera frustración, y eso genera también sentimientos de depresión, ¿no? Ansiedad, y entonces también vemos estudiantes cuya salud mental está resquebrajada. Entonces yo creo que la confianza en tus capacidades no implica que todos tus actos te van a conducir directamente al éxito. O sea, para tú llegar al éxito es posible que hayas pasado por algunos fracasos, por algunos errores, porque es parte del proceso de aprendizaje y es parte de la vida. O sea, la vida... Sí, nos van a presentar situaciones que ni siquiera pensábamos y vamos a tener que enfrentarlas, como la crisis de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero si a la primera digo, no puedo, qué terrible, estamos condenando, yo creo que a un fracaso o a un éxito que no es real, ¿no? Me ponía a pensar en un experimento que habían hecho me parece que eran niños, y luego los evaluaban después de unos años, que tenían tolerancia a la postergación, ¿no? Entonces le decía, mira, yo te voy a dejar un rato, tienes que hacer esta tarea y cuando termines te voy a dar estos caramelos. Y le dejaban los caramelitos ahí, ¿no? Y el controlador se iba. Entonces los niños que hacían la tarea y no tocaban los caramelos, al final veían que eran personas luego que tenían más éxito, porque eran capaces de postergar la gratificación, ¿no? Habían otros que no, que veían los caramelos y los querían inmediatamente, ¿no? Y no podían postergar. Entonces, ¿en qué medida nuestra sociedad nos permite postergar la satisfacción? Y yo creo que también el uso de tecnología, las pantallas, la inmediatez, es algo que caracteriza a los adolescentes y a los jóvenes, pero que les impide postergar la satisfacción, ¿no? Porque todo lo que yo quiero lo tengo en el minuto, en el momento, o no, ya se me antoja tal cosa, ya la pido por Rappi, quiero buscar tal información, la encuentro en el momento, quiero comunicarme con tal, ¿por qué no me contesta el WhatsApp? Por Dios, a veces me dice, tú no contestas el WhatsApp, estoy haciendo otras cosas, no yo pegada a la pantalla, ¿no? Es la era de la ansiedad, pues, entonces, ¿no? es todo es respuesta inmediata y gratificación inmediata, ¿no? Y entonces, ¿cómo esperar? ¿Cómo cultivar la paciencia, cultivar el camino para llegar a un resultado, ¿no? La tolerancia a la frustración, la empatía por el otro, porque también quiero que el otro satisfaga mi necesidad inmediatamente, ¿no?
Entonces, bueno, hay una serie de cosas que van por lo educativo, pero también por lo psicológico, que creo que caracteriza un poco a las generaciones nuevas, pero también a los padres, ¿no? Que también quieren satisfacer inmediatamente a los hijos y no les enseñan a tolerar o a esperar, ¿no? Y hay mucho, o mejor dicho, muy poco tiempo para poder contemplarnos a nosotros mismos, y esto forma parte del periodo formativo definitivamente, ¿no? En pandemia, algo que justamente mencionaba una de las autoras que estaba leyendo recientemente, era que la sociedad se estaba acostumbrando a aprovechar el periodo de tiempo de la pandemia, que estar desde casa significaba tratar de acumular la mayor cantidad de cursos, la mayor cantidad de oferta académica, porque eso me iba a hacer técnicamente mejor que el otro. Entonces, ni siquiera estando en una situación de emergencia, dejaban de lado el espacio al vacío, que justamente Lipovetsky señala, bueno, estamos en la era del vacío y de la inmediatez. Estamos en una era en la que hay una recompensa inmediata, porque tú publicas un post y estás esperando a ver en qué momento alguien le da like. O sea, y esa ansiedad produce pues abismos de euforia y disforia muy marcados, ¿no? Chicas, o sea, que se han deprimido, o sea, porque subían una foto y no recibían likes. Entonces, ya estaban viendo si es que le ponían un filtro a la foto, mejoraban su apariencia en la foto para luego trasladarlo a la realidad. Gente que ha tenido problemas de dismorfia muy graves. Entonces, es todo un conjunto de cosas. ¿Y a qué voy con todo esto, no? En esta era de la inmediatez, en esta era en la que la recompensa inmediata prima por el trabajo sostenido, y en la que hay padres que también insisten en que sus hijos sean recompensados inmediatamente, ¿cómo salir de esa, no? O sea, ¿cómo poner la pelota al piso y decir, ok, el partido se juega con la pelota en el piso, no tirando centros ni bombardeando el área? Exactamente. Porque no todo es resultado. O sea, el resultado es parte de un proceso. Exacto. Y hay que aprender a disfrutar del proceso. O sea, no te adelantes, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? Creo que ahí hay una labor bien retadora para la escuela, para los educadores, para la formación de educadores, ¿no? Donde yo personalmente cuando tuve mis hijos en inicial aprendí muchísimo. O sea, las profesoras me enseñaban muchas cosas de cómo, digamos, tener pautas de crianza en casa desde pequeñitos, que ayuden a atender la mesa, que hagan eso, que tomen decisiones, que no todo. Entonces, sí, yo creo que hay una gran labor social de formación de padres, ¿no? Que es un vacío inmenso. No trabajo en eso directamente, pero en la conversación y en el análisis veo que sí, ¿no? Se reproducen patrones y esta, no sé, ¿no? Como dices, el resultado por el resultado y por tener el like, ¿no? O ir marcando tus logros y no interesa el proceso, ¿no? Ni también pensar que el resultado es parte de un camino que no siempre es recto. Ni directo, ¿no? A veces el camino se torce un poquito, te caes, te vuelves a parar, no lo logras, pero lo vas a lograr en la siguiente oportunidad y así progresivamente, pero hay un tema de perseverancia, de sostenibilidad, pero también de autoconfianza, ¿no? Y creo que ahí a veces no sé si los adultos no confían en los niños, los chicos no confían en sí mismos, pero sí, hay una carrera por este logro, ¿no? A Sara Palomé, que se llamaba la autora, y la anterior se llamaba Sara Mesa. Tiene un libro maravilloso que se llama Vivir peor que nuestros padres. O sea, y hace insistencia en una cuestión que marca mucho esta diferencia generacional. O sea, yo vengo de padres que hoy en día tienen 65, 70 años y que me dicen, el que se esfuerza consigue los resultados y yo a los 30 ya tenía tal cosa y tú a los 30 tienes estas, entonces mira el desbalance. Yo digo, pero cada quien hace su vida a su propio proceso y quizás antes era más concebible poder acceder a determinadas cosas que en esta generación y en este contexto de tiempo no lo es tanto. O sea, antes era la prioridad de pronto quedarse 30 o 40 años en un mismo lugar haciendo lo mismo y asegurar la vida por ese lado que la vida de ahora. O sea, yo veo pues también hay una ansiedad de pues me quedo 3 años en un mismo trabajo y ya te miran raro, ¿no? O sea, te estás estancando, o sea, tienes que salir. El viajar es el nuevo capital, veo, ¿no? Mientras más lugares adquieras como
dentro de tu itinerario de viaje, mejor es. Entonces, hay otras prioridades, hay otras listas, y no se puede medir con la misma vara los logros de una generación versus la generación que es actual. Y ni qué decir de la que va a salir dentro de unos años, ¿no? Creo que el ser humano, desde que empieza a tener uso de razón, se hace preguntas, ¿no? Como el niño pequeño que te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y va perdiendo a veces esa curiosidad innata por dar respuestas a sus inquietudes. Entonces yo creo que es muy importante desarrollar esa capacidad de investigación y de indagación de tus inquietudes y tus preguntas, sean existenciales, trascendentes, o sean de cómo funcionan las cosas, o sean de un problema social. O sea, cada quien tendrá sus propias preguntas, pero no permitamos que los demás, digamos, callen esas preguntas o te den una respuesta simple y tú digas, ya, pero eso no era lo que yo quería saber, ¿no? Entonces, como que se va perdiendo esa función mental de poder indagar y poder contrastar opiniones. Ahora que todo lo puedes encontrar, pero no sabemos si realmente es cierto lo que encuentras, ¿no? Más aún ahora con la inteligencia artificial. O sea, es como que cómo seguir la ruta de tus propias inquietudes y llegar a respuestas, pero porque tú has buscado la información y la has procesado mentalmente y puedes llegar a tener una opinión propia, pero contrastada con fuentes reales, ¿no? Entonces creo que sí, que esa investigación y la capacidad de analizar de buscar y de analizar en diferentes fuentes, contrastar información y poder llegar a resolver preguntas, más allá de que sea un producto de investigación científica divulgable, ¿no? Porque eso no todos van a llegar. Definitivamente. Pero creo que sí es importante, ¿no? Porque también te forma el criterio, ¿no? Tu propio criterio, tu propio pensamiento, que es lo que nos distingue en teoría de los animales, ¿no? Es que y a veces todos pensamos igual, todos queremos lo mismo. Donde todos piensan igual, nadie piensa bien, creo. Exactamente. O sea, ¿no? Tiene que haber siempre alguien que critique lo que está ocurriendo, porque no necesariamente el status quo es el mejor. Siempre tiene que haber alguien que piense cómo mejorar esa situación. Y que interrogue, ¿no? Y que se pregunte por las cosas y busque respuestas a esas preguntas, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas como metodologías, que empatan muy bien con el esquema de capacidades y competencias. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el aprendizaje más interdisciplinario. Pero, por ejemplo, en la escuela, esto me parece que se ha aprendido de manera muy unilateral. Y te lo digo yo como persona que ha estado quizás un poco más recientemente en esto. Siento que es como, el aprendizaje relacionado a la rúbrica y cumplí con todas las capacidades de la rúbrica y listo. Se acabó. El proceso. Entonces, ¿dónde entra la investigación ahí? Y claro, cuando tú le dices a un chico, bueno, ¿sabes qué? Vamos a trabajar un proyecto que va a... ¿Y cómo voy a evaluar? Bueno, acá está tu rúbrica. Pero no hay una cuestión de autonomía en la cual dicen, solamente vamos a hacer lo que está en la rúbrica y listo. Y los padres de familia te critican porque haces algo diferente. Entonces, se hace toda una bola de nieve. Y luego tenemos estudiantes en la universidad que llegan a la universidad y tú les dices, vamos a hacer investigación y los encuentras literalmente en cero. Tu meta no debe ser la evaluación ni la nota únicamente. Es importante que haya una rúbrica, que hayan indicadores, pero te pierdes nuevamente el proceso. Exacto. O sea, estamos trasladando esta mecánica de la gratificación inmediata social al campo educativo. Exacto. ¿no? Y entonces la investigación es un proceso lento, no es inmediato, ¿no? Y es buscar acá, buscar allá, probar, verificar hipótesis, contrastar, en fin, y irte nutriendo de ese proceso. Y de repente llegas a una respuesta errónea. Pero eso es parte del proceso de investigación y de creación de conocimiento. Entonces mi hipótesis no fue válida, ahora comienzo nuevamente. Pero tu curiosidad y tu inquietud por aprender y por saber se mantienen. Entonces es bien complejo lo que señalas, porque si es la inmediatez y solamente me pusiste A, B o C, eso no es aprendizaje, ni es investigación, ni es conocimiento, ¿no? Entonces ahí hay que hablar de aprendizaje profundo, ¿no? Y estas metodologías también a veces dicen, bueno, sí, pero si voy a hacer un aprendizaje basado en proyectos o en problemas, entonces voy a aprender menos.
lo que se va a hacer es que de repente el programa curricular va a tener menos contenidos, pero van a ser aprendidos con mayor profundidad. Entonces, ¿por qué optamos, no? Algunos son sumamente, digamos, rechazan estas metodologías porque dicen que se demora mucho, y otros son totalmente convencidos de que son las mejores metodologías porque te desarrollan un aprendizaje en profundidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que sincerar las cosas porque el conocimiento va avanzando y los programas educativos podrían ser larguísimos en contenidos, pero los estudiantes tienen un tiempo limitado y una capacidad limitada para aprender, y no podemos aprender todo de manera profunda. Entonces, o escogemos profundidad ¿no? O escogemos rapidez y cantidad, pero que no va a ser permanente. Porque si tú le preguntas a los chicos qué se acuerdan de todo lo que aprendieron en el colegio, y además en el Perú muchos ciudadanos no recuerdan ni fechas claves de nuestra historia, ni a personajes claves, ni a autores, escritores, o sea, entonces realmente no estamos teniendo buenos resultados, ¿no? Hay gente que aquí, o sea, se divide, ¿no? Como el mar rojo, ¿no? En posturas a favor y posturas en contra. Los que están a favor del enfoque por competencia dicen que ha democratizado eventualmente los aprendizajes, y quienes están en contra dicen, ok, el docente hoy en día, si bien es cierto, ya no se concentra tanto en el contenido, sino en toda la gestión, el contenido sigue siendo importante, y a mí me gustaría de pronto tener más tiempo para planificar mi trabajo en aula o desarrollar actividades. ¿Cuál es tu postura respecto al enfoque por competencias? Yo creo que no se deberían oponer. Yo pienso que si uno trabaja un contenido, o sea, no hay competencia que se desarrolle sin contenido. Efectivamente. O sea, no hay competencias secas, ¿no? Por ejemplo, comprensión lectora. Yo no puedo comprender una lectura sin aprender sobre la lectura, ¿no? O no sé, argumentación. O sea, yo para argumentar algo tengo que conocer el tema. Entonces, yo no los opondría, pero lo que sí es cantidad de contenidos versus calidad y profundidad. Entonces, para mí, un enfoque por competencias te ayuda tienes que podar de alguna manera la cantidad de contenidos, y esos contenidos deberían ser asumidos de manera profunda, ¿no? Y desarrollar las capacidades de pensamiento, de análisis, síntesis, evaluación, qué sé yo, sobre estos contenidos, ¿no? Y buscar también soluciones, o sea, no solamente aprender a nivel cognitivo, que es muy importante, no solamente a nivel de pensamiento, sino también de acción. ¿Qué propuestas de solución ante esta problemática planteas? Y si las puedo llevar a cabo, mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que ahí está justamente la gran contradicción, porque te decía, o sea, siento que la universidad sí lo entendió o lo está tratando de asimilar, pero en los colegios todavía existe esta premura por tratar de meter un montón de contenidos, pero disfrazados evidentemente bajo el esquema de competencias, porque como dices tú, o sea, sin contenido no hay competencia ni capacidad que pueda ser trabajada. O sea, tendría que haber un punto medio entre ambas, y ahí el gran gestor de todo esto es el docente. Y yo creo que la gran tarea pendiente de nuestro país es la secundaria. ¿Por qué? Porque a los profesores de secundaria se les forma en áreas. Y el mundo no está dividido en áreas. El mundo es integrado, los problemas del mundo son integrados. Entonces, ¿cómo trabajar? O sea, una metodología de proyectos, una metodología de problemas, plantea problemas reales o realísticos y que tienen que ser atendidos desde distintas disciplinas, pero los profesores han sido formados en su disciplina, entonces quieren hacer un proyecto de literatura, un proyecto de geografía, un proyecto de historia, un proyecto, ¿no? Y a veces juntan las áreas, las disfrazan, pero en verdad el profesor fue formado, no sé, por ejemplo, CTA, ¿no? Ciencia, Tecnología y Ambiente, pero ese profesor en realidad es de química, ¿no? Entonces, le da importancia a la química y a la biología y a la física medio que no. Entonces, realmente desde la formación, no han tenido una formación STEM, por ejemplo, donde realmente las áreas de ciencia, tecnología, ambiente, matemáticas se integren para atender un problema real. Claro. ¿Qué es lo que sucede en la vida cuando los profesionales luego tienen que desempeñarse en sus puestos? No puedes decir, ay no, yo comunicaciones y con el de acá que es
politólogo, yo no converso con él. Claro que no, si tienes que difundir una noticia política, ¿no? Pero no. O sea, la vida no funciona en compartimentos estancos ni en cajoncitos por disciplinas. Y esto lleva también a esta confusión que mucha gente, yo soy bueno para ciencias pero no para letras. ¿Qué es ciencias y qué es letras? Exactamente. O sea, el espectro es muy diverso. O sea, habría que especificar. Claro, el mundo no es blanco o negro. Exacto. O sea, pensar, por ejemplo, en cómo podríamos trabajar interdisciplinarmente en las humanidades y podrían salir proyectos hermosos. Maravillosos, sí. O sea, pero creo que ahí es donde hay que insistir. Sí. Todo el mundo se hace siempre una pregunta de investigación alguna vez en su vida. En tu caso, ¿cuándo fue el momento en que dijiste quiero ser maestra? Yo creo que yo tuve una experiencia escolar en secundaria muy buena, que fue muy abierta, muy participativa. Fui delegada de mi aula. Me gustaba mucho, sobre todo las áreas donde se integraban, ¿no? Teníamos talleres de ciencias sociales donde se integraba geografía, cívica, y hacíamos en función de tipo proyectos. También la parte de religión, se llamaban jornadas, íbamos a visitar lugares donde, digamos, donde habían poblaciones, sean marginales o de mayores necesidades. Entonces lo vivía de manera muy aplicada, ¿no? Entonces, esa experiencia hizo que, yo no sé si eso fue positivo o negativo, pero yo nunca me pregunté otra cosa que como que continuar en el colegio. Después no trabajé casi muchos años en colegio, pero sí soy como una convencida de que la educación puede lograr muy buenos resultados en las personas, porque tal vez lo he vivido en la experiencia propia, y además también hasta ahora, por ejemplo, conservo a mis amigas del colegio, ¿no? Entonces, esa experiencia creo que me marcó, y sobre todo una de mis profesoras que era o sea, me encantaba cómo enseñaba historia, y era así como que yo, no sé si yo quiero enseñar como ella, pero, ¿no? Entonces creo que fue una suerte de confluencias, y no es que me haya encantado mi experiencia como estudiante universitaria, como que sentía que no me terminaba de llenar, pero el trabajar en la universidad sí como que sentí que era mi hábitat, ¿no? También fui profesora de colegio, pero como que me gusta trabajar más con adultos, con profesores en formación, o ya en servicio, sea en escuela de educación básica o universitarios. Es como que es mi pasión, ¿no? O sea, es lo que a mí me gusta. Y has hecho especialidades en psicología. Psicología, sí. Pero te asumes como maestra. Sí, estudié psicología, casi terminé la carrera, hice mi doctorado en psicología educativa, y justamente especializándome en todos los procesos de aprendizaje en educación a distancia, porque también he sido profesora y sí, o sea, me encanta la psicología, pero para mi identidad es de docente porque es como con lo que estoy comprometida, ¿no? O sea, tengo, no sé, pues una esperanza en que la educación es un motor de desarrollo de las personas y de la sociedad, y eso es lo que le da sentido a mi vida profesional. Recientemente acabas de ser premiada por La Derrama. ¿Qué sientes al haber recibido ese reconocimiento? Bueno, en primer lugar fue una sorpresa, ¿no? Un agradecimiento muy profundo. Soy una persona que, digamos, me gusta mucho mi trabajo, me dedico, me entrego, y me gusta mucho trabajar en equipo, pero no, digamos, como que mi meta no ha sido este reconocimiento, sino es algo así como sorpresivo. Fue una bonita, agradable sorpresa que agradezco mucho, y como en algún momento lo he señalado, los logros que haya podido tener en mi carrera, si bien me ha tocado liderar muchos equipos, siempre he contado con la colaboración de maravillosos equipos, ¿no? Entonces, no solamente es un reconocimiento personal, sino también a las personas que en mi vida profesional se han sumado y han colaborado con lo que he podido
lograr, ¿no? Si agarramos el DeLorean y nos transportamos a ese tiempo en el cual Cristina estaba empezando su trabajo como maestra, ¿qué le dirías? Que confíe en sí misma. Que confíe y que yo creo que todo profesional, y eso trato de decirle a mis estudiantes, tienen que conectarse con sus pasiones. Yo creo que, y eso también le digo a mis hijos, ¿no? A veces parece que el camino se pone un poco oscuro o no está totalmente pavimentado, pero tu pasión, tus sueños, tus convicciones son las que te van a llevar a las metas. Esa es mi manera de ver la vida, ¿no? Respeto a los que piensen de otra manera. Bueno, sigan sus pasiones, sigan sus convicciones y sigan a este podcast. Por favor, denle like, comenten, suscríbanse. El tiempo se nos ha terminado, Cristina. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Te lo agradezco bastante. Gracias, Gianfranco. Un gusto conversar y volverte a ver. Y con nosotros será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau.